¿Qué candidato a diputado ella, por cierto? Sí, bueno, estamos jugándonos en el cupo Julio, muchas gracias por... No sea como los típicos políticos, y dice, sí, lo estamos viendo. Tú sabes que había un presidente que se llamaba Alessandri y decía, yo no puedo, no debo, ni quiero ser presidente de la República, y fue candidato 3 veces. Jorge Alessandri. Claro. Jorge Alessandri. Y yo conozco uno que decía, no, estoy pensando, y tenía todas las palomas hechas, las panfletos, toda la historia. No, pero yo quiero ser, pero tengo que ganarme el cupo primero. Bueno, estamos también con quien también es candidata presidencial, Paula Narváez. ¿Cómo está, Paula? Gusto de saludarla y bienvenida a nuestras noticias. Muchísimas gracias. También un gusto saludarlo y estar aquí en Radio Preludio, muy contenta de poder saludar a todos quienes nos escuchan. Yo a mucho honor llevo 40 años en este oficio y he entrevistado a casi todos los presidentes cuando son candidatos. Después la verdad que pocos se ven acá. Entonces, ¿cómo partimos aclarando cómo va a ser su trabajo cuando llegue a la presidencia? Mire, yo le quiero contar una cosa que no necesariamente se conoce, pero para mí es muy importante porque tiene que ver con mi identidad. Yo soy de Puerto Montt. Soy de la región de los lagos. Sí. Y no solamente nací ahí, sino que nací, estudié y después de estar en la universidad en Santiago volví a mi región. Y trabajé 14 años en el gobierno de la región de los lagos. ¿Y por qué digo este antecedente? Porque conozco perfectamente lo que se siente desde los territorios cuando no son vistos desde el centro como un espacio donde hay necesidades específicas, pero también donde hay potencialidades que hay que desarrollar y que por lo tanto requieren de apoyo por parte del gobierno central, pero no de agobio por parte del gobierno central. Lo viví en carne propia, o sea, sé exactamente lo que en Santiago es un oficio, en el territorio es una persona, por ejemplo. Entonces, para mí, nuestra gestión, la que estamos planteándonos para el gobierno que viene, tiene, yo le diría, un componente muy fundamental, son varios, pero voy a rescatar uno que me parece fundamental, que es recuperarnos de esta enorme crisis que estamos viviendo producto de la pandemia, pero esa recuperación es desde los territorios. Esa recuperación es, hoy día además creo, con una agenda de regionalización mucho más poderosa, que está dada, entre otras cosas, por la elección de un gobernador regional. Sí, pero ese gobernador regional, perdóneme que le diga, estuve conversando en la mañana con el señor Mundaga, no tenían ni lápices. No, claro, sí, bueno. es literal, o sea, un presupuesto que se lo estaban bajando, bueno, después lo revirtieron, no tiene muchas facultades. Hoy día tenemos una figura, Nelson, acá, que se llama delegado presidencial, provincial. Bueno, entiendo que debería haber ahí un gobernador designado, por último, por el gobernador regional. ¿Cómo va a llegar con eso a los territorios, Paula? Permíteme interrumpir solamente en esto un momentito. Una de las primeras medidas que yo he planteado para mis primeros días de gobierno es enviar el proyecto de ley que elimina al delegado. Perfecto. Porque efectivamente el choque entre el delegado presidencial y el gobernador regional va a significar finalmente que el territorio es el que pierde. Los habitantes de la región. Sí, va a ir unos egos, hay unas Ahora, peleas. el día domingo yo en un canal nacional lo dije, señalé que lo que estaba haciendo el gobierno en materia de presupuesto hacia los delegados presidenciales era simplemente in inaceptable, porque claramente estaba siendo una opción. Ellos revirtieron luego sobre la marcha, porque piense usted, un despropósito, pero piense usted además, está absurdo, que puede parecer absurdo, esta disputa de qué lugar físico iban a ocupar los gobernadores regionales en función de los delegados. A los delegados se les entregaban las oficinas del intendente anterior, ¿no es cierto? Y al gobernador regional se lo enviaba, en algunas regiones, quiero decir, casi al subterráneo. Sí. Aquí, por ejemplo, a una oficina chiquitita. Entonces, sí. Claramente eso demuestra que no hay una voluntad política del actual gobierno porque ese proceso de regionalización se lleva adelante. Pero eso pasa con todos los gobiernos que no quieren soltar el mando, porque el mando es para tenerlo. Pero el segundo gobierno de la presidenta Bachelet fue la que envió el proyecto de ley. O sea, hay gobernadores regionales porque hubo una reforma que fue en ese gobierno. Sí, ahora, yo comparto con usted que no quedó con todas las competencias que tendría que haber quedado el gobernador regional. Y por eso tenemos que revertirlo. El gobernador regional no solamente puede tener las competencias que hoy día establece la ley, sino que tenemos que agregarle competencias de carácter sectorial. Tienen que poder definir sobre el presupuesto de los sectores también. Bueno, aquí se genera, y me imagino que Nelson y todo el mundo le ha comentado, nuestro anhelo de recuperar la región de Aconcagua, por una cuestión
más que operativa, también por una cuestión cultural. Nosotros pensamos, razonamos, miramos a la cordillera, los otros miran al mar. Somos totalmente distintos. Aquí todos hemos tenido alguna relación con la agricultura, ya con la condición marítima, etcétera. ¿Cómo lo ve usted en su futuro gobierno esto, independiente si eventualmente pudiera salir por la nueva Constitución? Pero pensemos que no salió por la Constitución. Yo lo veo con muy buenos ojos y tengo la experiencia concreta muy parecida a lo que nos pasó. Yo acompañé mucho el proceso de regionalización de la actual región de Los Ríos. Me tocó acompañarla muy de cerca porque yo era autoridad regional en ese momento, cuando se constituyó la región de Los Ríos y se dividió la región de los lagos, ¿no es cierto? ¿Ya? Estoy hablando de Valdivia y sus alrededores. Sí. Y es exactamente una lucha larga de los habitantes de la provincia de Valdivia, de aquella época provincia de Valdivia, hoy región de los Ríos, una lucha larga por esto mismo que usted está señalando. Hay un tema de cultura, hay un tema de vocación productiva, hay un tema de identificación con el territorio que no tenía nada que ver con lo que sucedía, ¿no es cierto?, de Osorno al sur, claro, para los valdivianos, sí, ¿no? Y por lo tanto cobró mucha fuerza, hubo mucha organización de la comunidad, lo que es fundamental en estos casos, y yo por lo menos creo que a ese proceso hay que darle espacio, no solo para la discusión y el análisis, sino que ojalá para su concreción. No quiere decir que lleguen todas las maravillas cuando se nombra una región, ¿no? Eso es importante también señalarlo. O sea, administrativamente es una oportunidad que se abre para el desarrollo del territorio. Y el tema de la inversión ha aumentado considerablemente. Y así aumenta la inversión. Sí, pero por ejemplo en Ñuble todavía falta ahí que vayamos, me refiero a la última región del Ñuble que fue también creada hace poco y sigue estando rezagada en muchos indicadores. Hay que ponerle a esto la decisión política, avanzar hacia una nueva región y luego que eso se traduzca en mejores niveles de inversión. ¿Fue una desinteligencia no participar en las primarias? Finalmente, hoy día claramente usted está con una desventaja respecto de la exposición que han tenido la gente del Frente Amplio y de Chile Vamos. Pero no fue voluntario. O sea, más que una desinteligencia... No, estoy diciendo, pero es que más que una desinteligencia fue una imposición de otros que plantearon unas normas y unas reglas de última hora que no formaron parte del acuerdo previo. Hay que recordarle a las personas, el PC, el Partido Comunista y el Frente Amplio había llegado a un acuerdo con el Partido Socialista a que sin vetos ni exclusiones podíamos participar de una primaria que nosotros dijimos como Partido Socialista hasta último minuto amplia. Lo que ocurrió ahí es que cuando yo llegué con los apoyos del Partido por la Democracia, el Partido Liberal y el Nuevo Trato, el PC y el Frente Amplio, ambos, vetaron el apoyo de esos partidos. Por lo tanto, vetaron a los militantes de ¿Y no partidos. era conveniente en ese caso y sobre la marcha haber generado una nueva alianza con esos mismos partidos, el Partido Radical también, y haber inscrito esa candidatura? Digo, por la exposición que hoy día han tenido. Bueno, esa era una posibilidad de analizar la situación. Sin embargo, habría sido una primaria muy pequeña en comparación a los otros dos grandes bloques, y fue eso lo que se tuvo en consideración para no inscribir una primaria legal solo con el Partido Radical en ese momento, porque tampoco queríamos dejar fuera la Democracia Cristiana, que en ese minuto no estaba en condiciones de arribar con una candidata de manera definitiva, ¿no es cierto? Y no lo ha estado durante este tiempo. Nosotros esperamos que ahora puedan despejar esa situación interna que está viviendo la Democracia Cristiana, y ya a partir de la próxima semana, que ya no queda tiempo, la verdad, poder establecer un mecanismo de consulta ciudadana, si usted quiere, para llevar un candidato o candidata de este sector. Estamos viviendo un nivel de polarización importante en la política. ¿Cómo lo ve usted a propósito de los ataques que han recibido dirigentes, por ejemplo, gente del Agua en Cabildo, la situación que se está viviendo en el sur, donde hay harta situación bien compleja desde el punto de vista, digamos, de amenaza, en fin? Es muy preocupante. Yo obviamente condeno la violencia expresada en cualquiera de sus formas, pero sobre todo cuando esta viene, ¿no es cierto?, de la manera en que una persona defensora del medio ambiente o defensora de derechos humanos, etcétera, es atacada como fue atacada. Yo obviamente considero que ese no es el país en el que queremos vivir. Y por lo tanto, las personas que postulamos a un espacio público digamos, de notoriedad pública, pero además porque tenemos un proyecto para el país, es muy importante las señales que damos en torno a esto, en torno a la capacidad de dialogar, de que sea la democracia y para la democracia el diálogo el gran elemento para llegar a acuerdos, lo que no significa que no podamos avanzar sustantivamente en temas que son muy necesarios hoy día, pero
la amistad cívica, por decirlo de alguna forma, la disposición en que hoy día dialogamos, el cómo estamos acostumbrados a administrar nuestras controversias, tiene que ser en el espacio de la política y no en el espacio de la violencia. ¿Considera que una de las madres de todas las batallas en su futuro gobierno es la lucha contra las drogas, que está ramificada en toda la sociedad, aunque no lo queramos reconocer? Es una lucha absolutamente frontal contra sobre todo el narcotráfico, que hoy día está siendo abordado de una manera ineficiente, además que no considera ni logra controlar a quienes realmente hay que controlar, que son los peces gordos del narcotráfico. Entonces hay que abordar el negocio de la droga en realidad, más que perseguir el microtráfico, que es donde hoy día se concentran muchas de las acciones, ¿no es cierto? Necesitamos una política totalmente nueva en torno a este tema. Nosotros ¿Y por dónde pasa? ¿Cuáles serían los ejes Bueno, principales? nosotros primero vamos a crear un Ministerio de Seguridad Pública. Ya el ministerio, ya no puede ser esto una división pequeñita, ¿no es cierto?, que depende de un ministerio. No, hoy día, por el nivel de complejidad que tiene el delito en Chile, por los niveles de inseguridad de la población, requerimos de política pública del más alto estándar. Y para eso, por lo menos desde el punto de vista de la institucionalidad, vamos a crear el Ministerio de Seguridad Pública con autoridades altamente capacitadas en esto, que permitan el desarrollo de un plan nacional. Pero el tema pasa por la educación, por crear más cárceles, por generar una legislación mucho más rápida. Es tan complejo todo porque aquí hay elementos de carácter preventivo que no se pueden dejar. Pasan por elementos de carácter cultural, educativo, de generación de tejido social en las comunidades, que permita justamente generar acciones de prevención del delito. Pero mientras hacemos eso, tenemos que seguir combatiendo el delito. No podemos descansar solamente en las actividades preventivas. Y para eso necesitamos también una mayor especialización de nuestras policías. Pero eso es una tarea súper compleja, Paula, porque estamos pensando, por ejemplo, en una villa, en una población, casas sociales que son de 40 a 50 metros cuadrados, donde los niños obligatoriamente tienen que salir hacia afuera porque no caben todos adentro, y entonces se encuentran con un ambiente tremendamente contaminado. O sea, es un tema súper profundo. Pero hay que empezarlo a abordar. Es un tema muy profundo, pero no por eso nos podemos paralizar. Y además tenemos que ir mejorando otros factores. Usted me toca el tema de la vivienda. Nosotros nos estamos planteando hoy día que este déficit de vivienda que tenemos, de 500.000 viviendas en el país, nuestro compromiso es poder avanzar con soluciones para las familias de al menos 100.000 viviendas al año, que por supuesto mezcle distintos tipos de soluciones, pero donde también aumentemos, por supuesto, el volumen de las viviendas. Estamos hablando, hay que recordar que partimos en Chile con viviendas de 17 metros cuadrados. Aumentamos a viviendas sociales de 40 metros cuadrados, son completamente insuficientes. Nuestra meta es que podamos llegar a viviendas de 80 metros cuadrados. Porque además entendemos que en esta pandemia ha quedado absolutamente manifiesto que el nivel de hacinamiento tiene aparejado miles de conflictos, como el que usted está señalando hoy día. Pero mire, son todos temas muy complejos, pero el tema es tener la voluntad de empezar a abordarlos ya. Y no seguir postergando el problema. Oiga, don Nelson nunca quiso ser abogado, ¿verdad? Que sería periodista. Le encantan los micrófonos. Pregúntenos más. No, yo quiero, lo que pasa es que yo quiero señalar algunas cuestiones que considero súper importantes a propósito en tu entrevista y en otras en que yo he participado. A mí me llama mucho la atención que nuestra candidata, yo a Paula la conozco porque somos del mismo partido desde hace mucho tiempo. Pero a mí me llama la atención como que tiene el músculo desarrollado. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Te fijas, no? Me llamó mucho la atención porque yo, que he tenido mucho contacto con distintos candidatos, siempre se habla desde la generalidad. Y la primera pregunta es, ¿qué es lo que pasa acá en este territorio? Y yo creo que es una cuestión, tú sabes, yo fui alcalde 12 años y siempre he estado metido en este tipo de cosas. Y de verdad que siempre los candidatos a presidente o a presidentas tienen una visión más general. En cambio aquí, la primera pregunta, ¿qué es lo que ocurre específicamente acá? Yo creo que eso es súper importante porque muchas veces uno se puede enterar de las candidatas, de los candidatos en términos generales a través de la prensa nacional, pero por ejemplo ella me preguntó cómo funcionaba, por ejemplo, el tema de las APR. ¿Qué es lo que pasa con las APR? Y fíjate que pues, eso yo nunca lo he visto en un canal de carácter nacional, y el APR, el que alimenta al tercio de la población rural, ¿te fijas, no? A mí me llamó, y a mí lo que más personalmente me gusta, más allá de empatizar políticamente con Paula, es el hecho de que es de provincia y que fue parte activa en un sueño que es tuyo, que es mío, que es de casi toda la gente que tenemos acá, que es la creación de la región de Aconcagua. Entonces ella tiene expertise, tiene experiencia, tiene toda una trayectoria. Yo ocupó un cargo político importante, era gobernadora en esa época.
en esa época era secretaria regional ministerial del Trabajo y Previsión Social. Entonces, por lo tanto, era una autoridad de carácter regional en el momento en que se divide prácticamente, en que se logra consolidar la región de Los Ríos. Entonces, a mí que me gusta más lo local, yo creo que tenemos una candidata que le da mucha fuerza, mucha potencia, mucha fuerza y vigor, como dicen algunos por ahí, a los temas que tienen que ver con la descentralización, con lo local. Y a propósito de eso, si nosotros hoy día le preguntamos a usted su compromiso por 3 ejes importantes, desarrollo en Aconcagua, nos están escuchando en Los Andes, en San Esteban, en Catemo, en fin, ¿por dónde apunta bueno, yo quiero primero en su futuro gobierno? Contribuir, voy a decir contribuir, no porque quiera ser poco, digamos, aguda en esto o atrevida, sino que porque quiero ser muy responsable, pero evidentemente contribuir a resolver el problema de la crisis hídrica que tenemos, y eso pasa por un tema de gestión y más gestión. Me he reunido con muchos equipos técnicos para hablar de este tema, y la verdad es que hay un convencimiento claro de que la crisis hídrica se explica en parte por la crisis climática, pero no totalmente. Y por lo tanto no podemos descansar diciendo, mira, aquí hay crisis climática, entonces no podemos hacer nada. No, ya se puede hacer. De partida, retomando el trabajo con esos APR, con esas agua potable rural, para justamente ver cómo se invierte aún más en ellos para conseguir agua en esos pozos que hoy día ya no... Ojo que ahí también los niveles de inversión tienen que ser bien evaluados, porque se ha dado la paradoja que se ha hecho una instalación, no sé, para 100 usuarios y finalmente están 400 y no hay ni un peso en las APR. Eso nos ha pasado acá en la provincia de San Felipe y no hay ni un peso. Eso es que son 400 y está originalmente diseñado para 100. ¿Y de dónde salieron los fondos? Un poco también lo que pasa con la sanitaria, claro, que el Estado le está financiando. Fíjese que desde que se privatizó ESVAL a la fecha, casi 70.000 millones, o sea, todo el presupuesto de la región se ha invertido en la sanitaria, ESVAL, que finalmente se lleva la plata por otra parte y no hay ni una retribución al Estado. A eso me refiero cuando digo que tenemos que necesariamente controlar, mejorar y rediseñar nuestros modelos de gestión en torno a este tema. Me refiero también al tema del financiamiento. Pero ahí hay que ir en apoyo concreto a lo que hoy día permite abastecer de agua para el consumo humano, pero también a cómo regulamos, conversando con pequeños agricultores, por ejemplo, no de esta provincia, pero de otras provincias, porque he estado viajando por todo el país, en cómo, por ejemplo, la incorporación de nueva tecnología para el riego, en vez de traducirse en que luego lo que se ahorra de agua se redistribuya, termina siendo ocupado por los mismos grandes empresarios en aumentar las superficies de riego. Claro. Entonces, claro, tú dices, el gran empresario dice, cumplí con la innovación tecnológica. Buena onda, porque todos queremos que haya innovación tecnológica para mejorar nuestros sistemas de riego y ahorremos agua. Pero ese ahorro no puede quedar en manos de esos mismos grandes que las van a volver a utilizar para ampliar superficie, ampliando superficie, generando un tremendo daño, además, ecosistémico, como lo que hemos visto acá, en estos cerros completamente depredados, ¿no es cierto?, ya por una agricultura, por el monocultivo, etcétera. Y por una especie que no es propia. Y que es una especie que está implantada, ¿no es cierto?, trasplantada, ¿cómo se dice? Importada, digamos. Que no es nativa, digamos, ¿no es cierto?, que no es propia. Y que genera además en el ecosistema un desequilibrio tremendo. Entonces ahí yo creo que, por ejemplo, ese puro ámbito de gestión forma parte de un eje fundamental para este territorio. ¿Ah? El otro es el que usted me acaba de señalar. Podrían haber más, pero el otro que me atrevo a decir es: administrativa e institucionalmente están dadas las condiciones para que este territorio se transforme en región, porque tiene la potencialidad del crecimiento y del desarrollo, compromiso con el territorio para que eso se evalúe en serio, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la viabilidad financiera, todo lo que hay que hacer ahí en serio. Yo insisto, viví lo de Los Ríos, lo hicimos muy en serio, pero ahí el tema de la participación ciudadana yo la considero fundamental. Esto tiene que ser con la gente, o sea, con la gente activamente participando en esto y organizadamente. Y un tercer elemento, pero podría ser otro, el tema de la resolución de aspectos de salud. Hablábamos con Nelson, por ejemplo, el tema de cómo se resuelven situaciones de salud como el cáncer, por ejemplo, y el tratamiento del cáncer para un habitante de esta zona de la región que tiene que viajar largas, ¿no es cierto? Una locura. Exactamente, sin poder resolver acá. Mire, yo se lo digo porque en Puerto Montt, perdonen que sea la autorreferencia, pero que soy de territorio, claro, también, en Puerto Montt había que viajar a Valdivia. Porque Valdivia, como tiene una universidad,
ha desarrollado mucho el tema del cáncer, ¿no es cierto? Las mejores terapias, etcétera, estaban ahí. Entonces, los puertomontinos se tenían que ir a Valdivia. Bueno, aquí un viejo quebrado de un accidente de tránsito tiene que ir a los Andes para que le pongan Entonces, un niño enfermo, ¿claro? Un niño enfermo de 3 meses de nacido se tiene que venir de los Andes, se tiene que venir acá a San entonces Felipe. necesitamos mejorar la resolutividad de la salud en el territorio. Y yo creo que hay una buena noticia con la Carmen Castillo de alcaldesa. Sí, porque lo voy a tenemos decir buena como sintonía. ex colegas, las dos del gabinete de la presidenta Bachelet, trabajamos mucho juntas con Carmen. Ella tiene una mirada sanitaria más de salud pública, por decirlo así. Exacto. Que yo creo que es súper interesante para la gestión local, porque el futuro de la salud está en el municipio. El futuro de la salud está en el nivel local, quiero decir. Nuestra reforma de salud, que es otro gran tema, parte justamente por el fortalecimiento del nivel primario de atención. Entonces, y ahí aumentar resolutividad en el nivel primario de atención para no sobrecargar la parte y, por supuesto, para que la gente tenga la salud cercana y no lejana como lo que estamos viviendo acá. Ahí están los 3 temas que usted me ha planteado y que yo creo que quiero señalar hoy. Paula, que le vaya muy bien, pues como decimos, como somos de campo aquí, que gane el más mejor nomás, ¿eh? Que le vaya bien. Muchísimas gracias Eso, por que la le vaya bien a oportunidad. usted No, también, gracias a pues, ti, Julio. Bueno, nosotros estábamos conversando para que la gente lo sepa, todos los días lunes vamos a empezar a hablar a las 10 de la mañana. Así es. Así que ahí vamos a hablar un poquito más de Venga, política. vamos a la radio. Que les vaya muy bien. Muchas gracias por la entrevista. Chao. Paula, conversando con nosotros, Paula Narváez, candidata presidencial del Partido Socialista, y don Nelson Venegas, candidato a diputado, Mauricio González. Despachos locales de lo que está sucediendo. Contactos nacionales con agencias noticiosas UPI 1 y Orbe. Y los hechos internacionales